Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santa y bendita presencia nos ministre en nuestro corazón, nuestra vida. Que gracias a Dios que hermano que en esta mañana el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Qué bueno es levantarse cada mañana, sobre todo en este hermoso lunes, ¿verdad, hermano? Que Dios nos permite estar con vida. Dios nos permite poder levantarnos y decirle: Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que haces y quizás por lo que vas a hacer en esta mañana. Qué rico es levantarnos cada mañana, qué rico es despertarnos cada día y darle las gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso sea siempre agradecido, siempre tenga la actitud de levantarse y de acordarse, de darle las gracias a Dios. Pero sobre todo, querido hermano, tenga una actitud de decirle: Padre, en esta mañana quiero agradarte, en esta mañana quiero hacer tu voluntad, que en esta mañana voy a apartarme del pecado. En esta mañana líbrame de toda tentación, líbrame de toda maldad. Dile: Señor, líbrame de caer en una trampa. Dile: Señor, hoy quiero serte fiel, hoy quiero agradarte. Hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero hacerlo, dile, Señor, lo que me pidas. Esa buena voluntad lo que hace que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos ayude realmente a cumplir nuestra palabra. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir nuestra vida, que nos ayude a cumplir el deseo de nuestro corazón. Y el deseo de nuestro corazón en esta mañana, y debe de ser todos los días, es el deseo de agradarle. Es el deseo de abandonar el pecado, es el deseo de apartarnos, de que Dios nos libre de toda tentación, que Dios nos libre de toda maldad, que Dios nos libre de alejarnos, que Dios nos libre de apartarnos, que Dios nos libre, hermano, de hacer algo en contra de Él. Así que damos gloria a Dios. Gloria a Dios, bendecimos a nuestros hermanos allá en Yuli Magrego, allá en Miguel Carrizo. Saludos, hermanos, allá en Argentina. Muy pronto que Dios nos permita visitarles por allá. Que Dios les bendiga. Guadalupe Gaona, Dios les bendiga. Gracias a los hermanos. Saludos a todos por allá. Muchas gracias por su tiempo. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, querido hermano, en esta mañana. El hablarles la necesidad. Bendigo también a la vida de mi esposa. Dios la bendiga, en la Esmeralda, Dios les bendiga. Ella se encuentra allá del otro lado del mundo, por eso la saludamos. Pero hermano, hoy estamos hablando un poquito, hermano, quiero hablarles un poquito que el Señor habló a mi corazón en esta mañana. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a la vida, en cuanto a la espiritualidad de mucho hombre. Estamos viviendo tiempos de mucha religiosidad. Estamos viviendo tiempos de una falsa espiritualidad. Así como va a haber mucha religiosidad en este tiempo, también habrá mucha falsa espiritualidad, hermanos, de hombres que confían en sí mismos y no en Dios. De hombres que quieren hacer las cosas a su manera y no como Dios las establece. De hombres, hermanos, que quieren darle órdenes a Dios. Por eso en esta mañana, cuando uno le dice: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiere decir que me voy a someter a lo que tú digas. La voy a hacer las cosas a tu manera. Eso significa: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacerlo a tu manera. Quiero hacerlo como tú digas. Quiero hacerlo de tal manera que se cumpla en mí tus deseos, tus propósitos, tus planes. Eso es hacer la voluntad del Señor. Pero la Escritura nos enseña que la falsa religiosidad, la falsa espiritualidad es no someterse a lo que Dios diga. Por eso en el libro de Lucas, mire, hermano, el que es de Cristo viene a Cristo y lo sigue. El que no es de Cristo no lo va a seguir. No lo va a seguir. El que no es de Cristo no lo hará conforme a lo que Dios establece. El que es de Cristo lo hará conforme a lo que Él diga. Por eso dijo mi Señor Jesús: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que a Él le agrada. Qué rico es levantarnos y decirle: Señor, esta mañana quiero hacer tu voluntad. Esta palabra voluntad, vuelvo a repetir, significa
quiero hacerlo a tu manera. Quiero hacerlo como tú digas, no como yo diga, no como mis pensamientos, sino quiero hacer las cosas como tú digas. Por eso en esta mañana dice en el libro de Lucas 7, versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando le oyeron justificaron a Dios, y bautizándose en el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a quién pues comparar estos hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os echamos y no llorasteis. La versión Dios habla hoy dice: pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Dice que habían despreciado de este modo lo que Dios, de este modo, a la manera de Dios, habían despreciado como Dios quería hacerlo. Por eso en esta mañana, si tu deseo, tu anhelo, tu propósito es al levantarte y caminar con Jesús, por eso nosotros, ¿cuál es el propósito? Así como Enoc caminó con Dios, no, Dios caminó con Enoc, Enoc caminó con Dios, Elías caminó con el Espíritu. Hermano, así la iglesia de Cristo tiene que caminar con Jesús. ¿Qué pasó con ellos? Fueron arrebatados. Por eso el evangelio es una vida diaria. El verdadero culto es la vida diaria. El evangelio es el caminar todos los días. Tenemos que caminar, o sea, no apartarnos del Señor haciendo, porque la palabra caminar significa conducta, significa comportamiento, significa la manera de pensar, la manera de actuar. Eso significa camino en el hebreo. Pero la manera de pensar es reaccionar, tener intenciones siempre hacia el reino. Esa es la verdad. Aplicarlo conforme a la voluntad de Dios. La verdad tiene que ver como Dios dice, como está escrito. Una cosa es el comportamiento y la otra cosa es conforme a lo que está escrito, para poder alcanzar la vida eterna. Para alcanzar a dar la vida significa testimonio, para poder dar testimonio que nuestro caminar y lo que está escrito provoca en nosotros una vida real, no una vida ficticia, no una vida de mentiras, no una vida de apariencias, sino provoca una vida verdadera que todo el mundo pueda ver, como dijo mi Señor Jesús, hermano, a Felipe, ¿no? Le digo, este hombre, o sea, es verdadero. Como Zaqueo, Dios le dijo, hermano, que era verdadero. Un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. Por eso el que es verdadero, el mismo Padre lo señala y dice: este es mi hijo amado, usted es mi hija amada. Pero dice, hermano, que habían hombres en este tiempo, hombres que van a desechar, dice, hermano, la voluntad divina. Lo van a querer hacer a su manera. Dice, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. ¿A quién comparar a esta gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes, pero no lloraron. La versión La Peshita dice: pero los fariseos y los escribas rechazaron el propósito de Dios para con ellos, no siendo bautizados por Juan. Por eso el propósito de este programa, hermano, de este tiempo, es que nosotros tengamos la vida diaria, que es el evangelio, una palabra como Dios hacía, hermano, enviar el maná todos los días al pueblo de Israel. Dios todos los días está llamando por medio de sus profetas, por medio de sus siervos verdaderos, está llamando a volver al Señor, al camino de Dios, a la reconciliación, al perdón, al arrepentimiento, a ponerse a cuentas con Él, a hacer las cosas correctamente. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, poderosa es la sangre de Cristo, hermano, para reconciliarnos y estar de nuevo en paz con el Señor. Porque no hay peor pecador, aquel que no quiere abandonar el pecado. Miren, hermano, lo más terrible en el evangelio no es pecar. Más terrible en el evangelio es que
La gente no quiere abandonar el pecado, no quiere seguir en su vida. Por eso, hermano, vemos que hoy estamos viviendo, dice que estos hombres desecharon los designios de Dios, la voluntad divina, los propósitos divinos los desecharon de su vida. Lo quitaron, hermano. La palabra dice que quitaron esos designios, quitaron esa voluntad, ese deseo de Dios, ese plan de Dios lo quitaron sobre su vida. Por eso cuando nos levantamos decimos: Señor, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero hacer lo que tú me pidas. Estaba diciendo: Señor, lo quiero hacer a tu manera, no a mi manera. Por eso hoy estamos viviendo tiempos donde los hombres religiosos, donde los hombres de una falsa apariencia le quieren dar órdenes a Dios. Por eso dice el Señor aquí: les tocamos flautas, no bailaron, cantamos canciones tristes, no lloraron. Que estaba diciendo que hay creyentes en este tiempo que dirán que Dios está equivocado. Mira, hermano, ¿por qué hay diversidad de gente? ¿Por qué hay diversidad de iglesias? ¿Por qué? Para que el hombre a veces sí se acomode, para que el hombre no tenga pretexto. Es que en esta iglesia son un aburridos, en esta iglesia no cantan canciones alegres, son coritos. Bueno, me voy a una iglesia donde hay pura alabanza, donde todo es alegría. Es que en esta iglesia habla muy fuerte, me voy a ir en otra iglesia donde hablan más suavecito. Es que en esta iglesia el pastor es muy estricto, en este otro no es un amor. Y me voy a ir a este lugar porque aquí sí se celebran todos los días festivos. Me voy acá porque acá no festejan nada. O sea, y empiezan, hermano, a comparar y empiezan a moverse de lado y lado. Pero el propósito de eso, dice el Señor aquí: ¿a qué comparar esta generación que con nada los tiene uno contentos? Que con nada cambian. Siempre donde van siguen siendo las mismas personas. Hay mucha gente que cambió de iglesia, pero nunca cambió su corazón. Nunca cambiaron de vida. Nunca cambiaron su forma de ser. Siempre le están buscando error a la Biblia. Siempre están cuestionando lo que el Señor está diciendo por medio de su palabra. Siempre están cuestionando a los ministros. Siempre están confrontando las reglas. Siempre están atacando todo eso. Porque con nada están contentos. Con nada, hermano. Dice que ellos habían desechado el plan de Dios. Quieren hacer la voluntad, pero la voluntad no de Dios, la voluntad de ellos. ¿Qué es lo que el Señor me habló esta mañana? Así que Él dijo a mí: el que es de Cristo viene a mí y lo sigue. El que no, dice, va a desechar su voluntad. Por eso dijo: ¿a qué compararé esta generación que con nada está contento? Que con nada Dios hizo gustos para la gente, hermano, a ver si cambiaban. Pero resulta hasta que la gente no cambió. El hombre religioso, el hombre de una falsa espiritualidad, no va a cambiar, hermano. Al menos que desee realmente cambiar. Al menos que realmente no va a cambiar por sí solo, sino se tiene que someter a las reglas y a la voluntad divina. Siempre está buscando errores en los ministros, en la enseñanza. Siempre está buscando reglas, hermano, tratando de cambiarlas. Siempre andará de iglesia en iglesia porque sigue siendo, hermano, el mismo. Porque desecha sobre su vida. El hombre que no cambia, que siempre sigue siendo el mismo, hermano, es el hombre que desecha sobre su vida los deseos de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Aunque cambien de iglesia, pero no cambiaron de corazón. Siempre están tratando de dar órdenes en las iglesias de cómo se debe de hacer, que esto no me parece, que lo deberían de ser así, y por qué no cambiaron, y por qué no hicieron esto. O sea, no cambiaron su corazón, ni tampoco se afirmaron. ¿Usted cree que habrá una iglesia donde los hombres realmente digan, esta es la iglesia donde me cambiaron el corazón? ¿O crees que habrá una iglesia donde digan, esta es la iglesia donde me cambiaron la forma de pensar y ahora yo temo a Dios y busco a Dios y me santifico? No, hermano, porque cuando el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer conforme a las cosas divinas, de una manera es porque está haciendo la suya. Hoy el mundo dice ser cristiano, querido hermano,
Hoy todo el mundo dice ser de Cristo. Todo el mundo dice ser creyente de Dios y del Cristo. Todo el mundo lo dice. Aún los satánicos, aún los demonios creen en Cristo. Pero quiero decirles, querido hermano, querido pueblo de Dios, que mi Señor Jesús, si algo lo que tiene Él es santo. Y los que vienen a Él, hermano, los que son de Él, hermano, tienen que tener un comportamiento, una conducta diferente. Por eso, si algo Él se pone celoso, querido hermano, es porque los hombres aman a otros dioses, sabiendo, hermano, que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Por eso es el dueño de nuestra vida, es el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra alma, se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero que nosotros entendamos que hermano, nosotros no podemos acomodarnos a esta vida, tenemos que acomodarnos a la vida de Cristo. Por eso vemos, hermano, que el mundo, todo aquel que se dice que es cristiano, a todo aquel que se dice que es de Dios, todo aquel que dice que cree en el Señor, debe de hacer la voluntad divina, debe de hacer la voluntad de Dios, debe de hacer lo que Dios cambie, lo que Dios muestra para cambiar el corazón. Si algo Él se va a poner celoso, Dios es celoso, hermano, porque cuando me habló el Espíritu en esta mañana, es sobre el celo. El celo es que Él se pone celoso de lo que a Él le pertenece. Esto es decir, yo le pertenezco a Cristo. Si tú le perteneces a Cristo, si tú dices ser cristiano, dices ser evangélicos, dices ser que crees en el Señor, que crees en el Cristo, que crees en el verdadero evangelio, por lo tanto tú le perteneces a Dios, porque fuiste comprado con la sangre de Cristo. Pero si algo a Él le pone muy molesto, le pone celoso, ¿quieres ver que Él se ponga celoso, hermano? Es que le pongas delante de Él un Dios, le pongas delante de Él un ídolo. Porque Él solamente se pone celoso en lo que es de Él. Con lo que es de Él, no es de Él, no se encela. Porque en el libro de Éxodo, si se da cuenta usted en el libro de Éxodo, en el Éxodo, hermano, el primer mandamiento, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hermano, vemos aquí que, por eso vemos que el hombre no sabe, o al hombre se le olvida, quién es el que lo sacó de Egipto. De Egipto no es el mundo, el Egipto son los pensamientos, la manera de pensar. Fue nuestro Señor, nuestro Dios, hermano, quien envió a su Hijo, hermano, por rescate a nosotros, a salvarnos y a dar su vida por nosotros. Fue nuestro Señor Jesucristo que vino. Por eso la palabra arrepentíos, Él vino predicando arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, y la palabra convertirse significa cambiar la manera de vivir, cambiar la manera de ser. Por eso cuando nos saca de Egipto, que ese es el reflejo, hermano, de un arrepentimiento, y nos mete a Canaán, es el reflejo de una vida en Cristo. Es una vida del proceso, de un proceso de transformación para vivir como Dios quiere. Por eso, hermano, vemos que el punto es que Él se puso celoso de otros dioses que ellos mismos habían hecho. Y dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás dioses ajenos, no te harás nada. Porque estos dioses, dice, los habían llevado a esclavitud, ya se habían amargado la vida, les habían hecho causar dolores, aflicciones, tristezas, ruinas, soledad. Por eso, hermano, un ídolo es el reflejo de nuestros deseos.
el de nuestros gustos, el de nuestros deleites. Ese es un ídolo, el reflejo de nuestros deseos. Pero un Dios, hermano, que ellos hicieron es un evangelio acomodado a su manera. Un estilo de vida, teniendo el Dios de su evangelio que le permite todo sin necesidad de santificarse y de cambiar. Ese es un Dios. Un Dios es aquellos que es un evangelio acomodado a su manera, es un estilo de vida que ese Dios, cada quien tiene el Dios que quiere, pero existe un solo Dios, el Dios Santo. El Dios Santo, nuestro Dios es el Dios Santo. Mucha gente tiene un Dios que quieren, por eso dijo, no te harás dioses. ¿Qué significa? No te harás un evangelio, no te harás un estilo de vida que te permita todo. No tendrás un Dios que te diga que te permita todo, que vivas la necesidad de no santificarte, vivas en la necesidad de no cambiar, vivas en la necesidad de no realmente ser obediente. Por eso la gente dice, yo creo en Dios y vive a su manera. Yo creo en Dios y hace las cosas a su manera. Ese es su Dios. Eso es un Dios que le permite todo. Ese es su Dios. Le permite pecar, le permite abandonar, le permite alejarse, le permite todo. Pero hay quienes tienen ídolos, y los ídolos es el reflejo de ellos mismos. Es el reflejo de su deseo, es el reflejo de sus gustos, es el reflejo de sus pensamientos. Por eso dice en el libro de Oseas 4, versículo 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le pregunta, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Quiere decir que la idolatría, el hombre que es idólatra, hermano, lo va a estar errado, lo va a estar equivocado en sus pensamientos. ¿Cómo lo hará? Se alejará y se apartará de Dios, abandonará el camino de Dios, vivirá como quiere en el evangelio. Tendrá una vida de acuerdo, va a acomodarse. Por eso muchos crearon dioses a su manera, que les permitiera en su vida, hermano, actuar, pensar, caminar, dirigir su vida como quieren. Eso es idolatría. Por eso dice que los fariseos, este pueblo, que lo que hizo, hermano, dice que cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose, mas los fariseos desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo. No quisieron sumergirse. Bautismo significa no quisieron sumergirse, no quisieron profundizar, no quisieron investigar el propósito divino. Por eso todo aquel que diga, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, su deseo todos los días es quiero hacer la voluntad de mi Padre. No quiero hacer mi voluntad, Señor, sino quiero hacer tu voluntad. Ese es el deseo del Hijo de Dios. No deseches lo que el plan de Dios, no deseches lo que Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana. Los verdaderos hijos de Dios se proponen agradar al Padre. Los verdaderos hijos de Dios todos los días se levantan y decir, Señor, mi propósito es agradarte. Mi propósito es hoy apartarme, mi propósito hoy realmente esa es la voluntad. Pero ellos dicen que desecharon este designio, desecharon esta voluntad, este deseo que Dios tenía para con ellos todos los días. Rechazaron el propósito de Dios con ellos, no sumergiéndose, no investigando, no buscando a Dios. Estaban ellos y dice que cayeron en el error. Fueron ministrados porque desecharon sobre su vida la voluntad divina. No quisieron sumergirse, no quisieron meterse más. Por eso todo aquel que dice que es hijo de Dios, que es cristiano, que busca a Dios, que cree en Dios, debe de reconocer una cosa, que no puede hacer las cosas a su manera, a menos que tenga un Dios, a menos que haya hecho un Dios, haya hecho un ídolo, a menos que haya un ídolo se esté andando conforme a sus deseos, conforme a sus gustos, conforme a sus deleites. Pero si se hizo un Dios, está actuando de una manera que, hermano, se está creando un evangelio, se está creando
un evangelio que se acomode a su tiempo, que se acomode a su estilo de vida, no temiendo a Dios, que le permita todo sin necesidad de santificarse, sin necesidad de obediencia, sin necesidad de cambiar, sin realmente volver a los pies de Cristo. Ese es un Dios. Dice que espíritu de fornicación los hizo errar. O sea que errar significa que no obedecen, hermano. Por eso dice que se alejaron y abandonaron a Dios. Se fueron tras sus dioses, se fueron tras sus ídolos. Por eso cada persona tiene el Dios que quiere, tiene el evangelio que quiere. Cada hombre en la tierra tiene un Dios que quiere. Por eso la Escritura dice que hay un Dios solo, un solo Dios. Un solo Dios hay. Un solo Cristo, un solo evangelio, un solo Espíritu. Y dice que los tres concuerdan. O sea que su propósito es el mismo. Por eso en primera de Juan 15 de Samuel 15 versículo 23, cuando dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos o idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O como lo que dice en Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Desecharon el sacerdocio, hermanos, los desechó a ellos. Desecharon el conocimiento y Dios los echó del sacerdocio. Que dice que porque por cuanto, hermano, ellos desecharon en su vida el conocer, aprender, hacer la voluntad divina, conocer los planes de Dios. Y se volvieron idólatras. Dice que como idolatría la obstinación. Y es interesante porque la palabra obstinación significa terquedad, significa aburrimiento. Aburrimiento. Hermanos, la palabra obstinación significa un pueblo empeñado en pecar, un pueblo empeñado en desobedecer, un pueblo empeñado en alejarse, un pueblo empeñado a querer cambiar las reglas, a querer hacer las cosas a su manera. Y no me parece esto, y no me parece lo otro, lo deberían de ser así, ¿por qué no lo hacen así? Hermano, eso es obstinación, aferrados a que se meta idolatría dentro de la iglesia, aferrados a que se cambien las reglas, de eso Dios se encela. Porque el hombre de Dios, hermano, el hijo de Dios, la hija de Dios, siempre dice, no puede desechar la voluntad divina en su corazón. Se tiene que hacer como Dios manda. Por eso dice que ellos estaban la obstinación es empeñarse a seguir pecando, dice en el libro de Números 15, 30 al 31. Dice que también que la obstinación hace que las personas rechacen el buen consejo en Primera de Reyes 12, versículo 12. Dice que también la obstinación es persistencia en pecar. También dice la palabra en Proverbios 18, fíjese hermano, 18, versículo 2. Dice que la obstinación también es, hermano, la opinión. Dice su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio de la inteligencia, sino que en su corazón sino que en su corazón se descubra cuando viene el impío, viene también el menosprecio. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dice que entonces también toman opinión, les gusta opinar. No les gusta andar conforme a lo que el Espíritu dice, sino que les gusta opinar. Dice que el deseo busca al que se desvía. Oh, hermano, esa es ser obstinación. La idolatría es ser obstinado. La idolatría es estar opinando, queriendo cambiar las reglas. También dice, hermano, que obstinación significa no escuchar la voz de Dios. No deseo escucharlo. Por eso se alejan. También dice la Escritura que, hermano, que la obstinación, también, hermano, dice que en el libro de Jeremías 36, versículo 20, dice que ellos, hermano, 36, versículo 20, que la obstinación también dice, y entraron a donde estaba el rey y el atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de secretario, y contaron a Dios, el rey, de todas estas palabras. Dice, hermano,
Dice que cuando ellos escondían la profecía, dice que quemaron la profecía, atrevimiento para quemar la profecía del 36 al 20 al 24. Dice, hermano, y no tuvieron temor ninguna ni rasgaron sus vestidos al rey, y todos los siervos que oyeron todas esas palabras rasgaron las vestiduras, porque el rey había profetizado, porque tenía una palabra. No les gusta la profecía, no les gusta la corrección, no les gusta la disciplina. Dice que la obstinación, también dice en el libro de Ageos 1:3, es dejar la casa desierta. Obstinación es rebeldía, es resistencia. Esa es la idolatría. Querer cambiar las reglas, hacer las cosas. Por eso dijo el Señor, les puse música, no bailaron, les puse de lamento y no lloraron, porque la gente quiere hoy hacer las cosas a su manera. No se levanta a decirle, Padre, como tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Que cante? Voy a cantar. ¿Qué quieres? ¿Que llore? Voy a llorar. ¿Qué quieres? ¿Que brinque? Voy a brincar. ¿Qué quieres? ¿Que corra? Voy a correr. ¿Qué quieres que haga? El punto no era lo que haga, sino que el deseo realmente de agradar al Padre. Hoy estamos en un tiempo donde la gente dice ser, pero con nada los cambia uno. Con nada Dios les cambia el corazón. Con nada Dios les cambia la vida. Con nada uno les cambia la alegría. Hermanos, ese lloro, ese lamento, con nada los cambia. ¿Por qué razón, hermano, la gente no cambia? Porque quiere hacer su voluntad, por cuanto desecharon la voluntad de Dios. Lo querían hacer a su manera. Por eso el Señor dice, que te ponía celoso. ¿Por qué se ponía celoso? Porque, querido hermano, que los que son suyos le den la espalda, que los que son suyos no quieran hacer su voluntad. ¿Qué demuestro yo algo? Perdón, hermano, porque la Escritura dice no los que son suyos, sino la Escritura dice que los que dicen ser suyos, los que dicen ser suyos, no quisieron hacer su voluntad. Un ídolo actúa conforme a sí mismo. Un Dios actúa conforme a su propia religión, su propia espiritualidad. Lo hacen a su manera, forman un propio cristianismo, una opinión de un propio cristianismo propio, a su manera, que no se apega a lo santo y no se pega a lo verdadero. Por eso dice que formar viene de la palabra ser maestro. Maestro es aquel que enseña, que hace con su vida, lo hace con su vida a su manera. Y como Dios, hermano, y a ellos desecharon la voluntad de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Si tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, te dices ser cristiano, te dices ser evangélico, tú crees en Dios, tú crees en el Cristo. Tú no puedes levantarte a hacer las cosas a tu manera. Porque de lo contrario, si tú te levantas a hacer las cosas a tu manera, estás desechando la voluntad divina. Si tú dices, hoy quiero agradarte, Padre, o quiero andar en tus caminos, o quiero, Señor, buscarte, realmente tienes que preguntar cómo hacerlo. No te busques una persona idólatra, una persona que adora a dioses extraños, una persona que tiene un criterio, una opinión del evangelio, que tiene una opinión de las cosas de Dios. Esa es una persona que está endiosado, todo lo sabe. La serpiente lo ha echado a perder. Porque eso fue lo que le dijo la serpiente a los Adanes en el huerto. Serás como Dios, serás un Dios, todo lo sabes. Tú decides cuándo es bueno, cuándo es malo. Tú decides cuándo haces lo justo, cuándo haces lo bueno. A ti nadie te puede juzgar porque todo lo sabes. No, hermano. Es más, un Dios o un ídolo siempre quiere mandar. Un Dios y un ídolo siempre quiere tomar el lugar de Dios. Siempre está tratando de cambiar las reglas. La forma de adorar a Dios, eso dice en Tesalonicenses 2. Queriendo tomar el lugar de Dios. Quiere ponerse en el lugar de Dios. Está buscando siempre, un Dios siempre está buscando la admiración del pueblo, siempre está buscando la admiración de los demás, siempre está buscando reconocimientos, hermano, está buscando los aplausos,
Hermanos, de hecho hay iglesias, hermano, que hasta diploma le dan a la gente. Hay que aplaudirles porque pasó fulanito. Hasta fiesta les hacen, hermano, cuando no saben que al Señor es, hermano, es a quien hay que hacerle fiesta. Por eso entender que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, las riquezas, sean para el que está sentado en el trono y al Cordero. Todo es para Él. No puede haber ídolos, no pueden haber dioses dentro de nuestra vida. Cuando es ídolo, queremos hacerlo entonces, hermano, queremos hacer entonces el ídolo es todo lo que refleja nuestro deseo, nuestras emociones, nuestras actitudes. Pero un Dios es aquel que forma una falsa espiritualidad, una falsa religión, una falsa conducta. Eso es un Dios. Queremos hacerlo a nuestra manera. Quiero que entiendan, hermano, que mi Señor, que nuestro Dios, solo se pone celoso por algo que le pertenece. Por algo que le pertenece. A Dios, nuestro Dios, le molesta que nosotros lo comparemos. Le molesta que sea comparado con un ídolo, que sea comparado con un Dios. Y eso representa entonces, hermano, que a Dios le molesta que Él sea comparado con un pecador, que Él sea comparado con un desobediente. Porque déjeme decirle, querido hermano, que Él no es igual a nosotros. Él no es como yo, Él no es como tú. Y por algo, si algo le molesta a Él, que nosotros lo comparemos con Él, con nosotros. Él se ha comparado con nosotros. Por eso la Escritura dijo algo así, dice la Escritura en 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No Él, no nosotros, Él es comparado con, Él no puede ser comparado con nosotros. Él dijo, sean como yo. No dijo ustedes compárenme. De hecho, la palabra, fíjate, en el Salmo dice, en el Salmo 50, versículo 16, pero al malo dijo Dios, tú que tienes que hablar mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y la lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Vea lo que dice en el 7:21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Entonces, que hay personas que creen que Dios es como nosotros, y más cuando hay idolatría, y más cuando hay una persona está endiosada. Pero te reprenderé y te pondré delante de tus ojos, entender ahora que dice que lo que es, olvidáis de Dios. Ustedes que se olvidan de Dios, no sea que os pedace y os vaya bien es quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que se dice que es cristiano, el que se dice que es evangélico, es el que dice que cree en Dios, el que dice que conoce a Cristo, conoce al Padre, tiene que reconocer que es un hombre pecador. Tiene que reconocer sus pecados. Tiene que reconocer que cuando Dios le habla tiene que obedecer, porque está haciendo la voluntad. Nosotros somos lo peor, hermano, somos lo peor. Él es lo mejor. Nosotros somos terrenales, Él es de arriba. Nosotros somos mentirosos, Él es la verdad. Nosotros somos pecadores, Él es santo. Él es justo, nosotros injustos. Nosotros carne, Él espíritu. Nosotros somos lo peor. Somos lo peor. Y por lo tanto, como somos lo peor, dijo el Señor, ¿pensaste que sería como tú? Pues Él dijo, yo soy santo. Él no es como nosotros. Por eso estos hombres esto dice, quisieron compararse con Dios. Y al hombre que se compara con Dios, ¿un ídolo acaso no hizo Dagón cuando metieron los filisteos? Metieron a Dagón junto al arca. Quisieron compararlo. Dios
Dios reprenda al diablo, hermano, que nos tratemos de comparar con él. Por eso el que es de Cristo viene a Cristo y sigue a Cristo, porque es de Él. Porque es de Él. Porque el que es de Él nos oye, el que no es de Él no nos oye. El que es de Él acepta la voluntad de Dios. El que no es de Dios no acepta la voluntad de Dios. El que es de Dios se apega a las reglas. El que no es de Dios no se apega a las reglas. Por eso, hermano, dice que pero hay una invitación para ser santos, y la única manera de aprender a ser santos y buscar, no dijo sean santos, ustedes son santos, digo sean santos. O sea, está hablando de un proceso. Abandonen el pecado, abandonen la desobediencia, abandonen la rebeldía, porque ese es el designio, ese es el propósito divino, ese es el deseo de Dios, que nosotros nos limpiemos y abandonemos la idea que hay que hacerlo, y abandonemos la idea que hay que hacerlo a nuestra manera y no como el Señor manda. Es por eso, hermano, que necesitamos que el hombre necesita un maestro. Tú necesitas un maestro, yo necesito un maestro que nos enseñe, hermano, que nos diga cómo lograrlo. Por eso es importante pegarte a los ministros, preguntarle como hizo aquel intérprete de la ley. Conocía las escrituras, pero un día él le agarró y le preguntó al Señor y le dijo, aunque le estaba tendiendo una trampa, porque dice que quería justificarse, quería evadir la responsabilidad de amar a su hermano, de amar a su prójimo. Pero él le dijo el intérprete, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué me falta? ¿Cuántas veces hemos preguntado si estamos agradando a Dios? ¿Te has preguntado si realmente estás haciendo la voluntad divina? ¿Has tratado de averiguarse, hermano, si estás haciendo la tuya o estás haciendo la de Él? Por eso cuando usted se levanta cada mañana, nos levantamos cada mañana y le decimos, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy voy a renunciar al pecado. Hoy voy a renunciar a la tentación. Hoy voy a apartarme, hoy voy a limpiarme. Hoy me voy a entregar mi vida a ti. Esa es la actitud de alguien que es hijo de Dios. Esa es la actitud de alguien que le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios, aquel que fue comprado, aquel que tiene la sangre de Cristo en su vida, aquel que el Espíritu Santo está en su vida. Siempre tiene la intención de someterse a la voluntad divina. Siempre tiene la intención de someterse a las reglas, porque es de Dios. Por eso dice que los ídolos, aquellos que son iguales a sus ídolos, aquellos que formaron su forma de vida, su forma de santidad, su propia religión, es idolatría, es un Dios, están endiosados. Dice que porque espíritu de fornicación los hizo errar. O sea que los hizo errar, fornicar espiritualmente. Eso quiere decir entonces, por eso el Señor dijo en el libro de Juan 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. Repita conmigo en casa, digan conmigo, yo soy de Dios. Dice que el que es de Dios nos oye. Siempre se levanta a agradar al Padre. Siempre se levanta a hacer la voluntad del Padre. Siempre se levanta que cuando dice algo lo va a hacer. Y el que no es de Dios dice, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error es el espíritu de una persona idólatra, de una persona que está endiosada, que está equivocado. Por eso, hermano, cuando mi Señor vino en el libro de Juan 1, versículo 11 al 13, cuando Él vino, hermano, dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, no dice a los suyos vino, dice a lo suyo vino. Está hablando de que estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo algo. Está hablando de hermano, de un pronombre. Pero Él vino, ¿a dónde vino? Él vino trayéndole su voluntad. Él vino trayéndole sus deseos. Él vino sobre aquellos que decían que eran cristianos. Él vino sobre aquellos que decían que eran hijos de Dios. Ellos vino sobre aquellos que dicen que le creen, que creen en el Padre, que creen en el Hijo, que creen en el Evangelio, que creen en ese Cristo bendito.
y dice que a ellos vino. ¿Qué les trajo? Les dijo, mire, si ustedes me creen, por eso el Señor dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también digo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, porque ustedes no hacen, porque ustedes no hicieron lo que yo les escribí, lo que Moisés escribió de mí. Ustedes no hacen lo que yo les pido. Y por eso no entraron al reino de los cielos. Porque no hicieron la voluntad. La voluntad era, hermano, era santificarlos. La voluntad de Dios es santificar al Hijo de Dios. Aquel que dice que es hijo de Dios, que es hija de Dios, la voluntad es santificarlo. Les trajo la voluntad, pero ellos no la recibieron. Y dice la Biblia aquí en Juan, hermano, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que es lo que estaba diciendo, que a los que lo recibieron el hacer la voluntad. Por eso diles, Padre, en esta mañana quiero hacer tu voluntad. Ese es aquel vino. Por eso Cristo está hablando todos los días que el que quiera hacer la voluntad de Dios, que el que quiera hacer la voluntad del Padre, se les sea llamado hijo de Dios. A los que recibieron el deseo de hacer la voluntad del Padre, hacer lo correcto, se les dio el derecho, se les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que hacen las cosas conforme a lo que está escrito, conforme a la voluntad, sabiendo que estos hijos de Dios saben que no hay otro evangelio. Saben que no hay un evangelio ni diferente, ni tampoco hay un evangelio igual. A los que lo recibieron, a los que desearon hacer la voluntad del Padre, a los que desearon apartarse del pecado, a los que desearon librarnos de toda maldad, de toda desobediencia, de toda rebeldía, a los que tenían deseos profundos de serle fiel a Dios, los que tenían deseos profundos de volver a la casa del Padre, los que tenían deseos profundos realmente de agradarle a Él, se les llamó hijos de Dios. A todo el que diga que es hijo de Dios y no recibe el deseo del Padre, hermano, era que sean santos o seamos santos. Solamente aquellos que se santificaron, abandonaron el pecado, hicieron realmente agradar al Padre todos los días, se les llamó hijos de Dios. Por eso en el libro dice, en el libro de 1 Tesalonicenses 4, versículo 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os di por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Apartéis de toda fornicación. Es lo que estaba diciendo. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Dice, pero también dice en Tesalonicenses ahí 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué vino Él? ¿A que lo recibiéramos a Él? ¿O que recibiéramos la voluntad, la instrucción de ser santos? De esa manera sabemos que somos de Él. De esa manera sabemos que somos hijos de Dios. De esa manera sabemos que somos realmente el pueblo bendito de Dios. A los suyos vino, pero los suyos que no recibieron la voluntad. No decidieron santificarse. Mire, ese pueblo, hermano, ese pueblo que decidió no santificarse, es el pueblo que un día dijo, crucifíquenlo. Es un pueblo que un día dijo, mátenlo. Es aquel que dijo que era mejor Barrabás que él. El que viene de Dios no rechaza la voluntad de Dios en su vida. El que es de Dios quiere ser salvo. Busca la salvación. Viene a Él para que sea perdonado de sus pecados. Viene a Él porque sabe que Él es el único que lo puede ayudar.
Viene a Él el que sabe que es de Dios, sabe que Cristo es el único que sana. Y para eso tiene que buscarlo a Él. El que sabe que es de Dios es llamado por su nombre. Lo llama, como digo, aquel hombre: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, sáname, sáname. Y no dejaba de gritar diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esos son los hijos que claman, que lloran, que ruegan, que suplican por un milagro, por un perdón, por una necesidad de Él. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero agradarte. Me voy a apartar del pecado. Me voy a apartar de la inmundicia. Me voy a apartar de la fornicación. Me voy a apartar de la carne. Me voy a apartar de todo lo que no te agrada. Y se les llamó hijos de Dios, porque decidieron hacer la voluntad del Padre. Todo aquel que decida todos los días hacer la voluntad del Padre, se levanta a agradar al Padre, se les es llamado hijo de Dios. Todo aquel que se acerca a Cristo, todo aquel que busca la ayuda de Cristo y lo llame por su nombre, se les dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Por eso la Escritura dice en Juan 10, que dice que las ovejas, dice: más el que entra por la puerta, las ovejas, a este se abre el portero y oye, dice, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ellos no conocen ninguna otra voz. Las ovejas, los hijos de Dios, no conocen ninguna otra voz, solo la voz del Cristo, porque son de Él. Saben que Él es el único que las puede librar. Saben que Él es el único que los puede sanar. Sabe que a Él, como dice la Escritura, a Él correrán los justos. Correrán los justos. Oh, hermano. Así que no debemos de desechar sobre nuestras vidas los designios de Dios, el propósito divino. Dios tiene propósitos en esta mañana para tu vida, pero la única manera de saberlo es que estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. Los que son de Dios, Cristo pelea por los que son de Él. Cristo viene a buscar a su pueblo. ¿Cómo los identifica? Son aquellos que se levantan cada mañana, cada día y le dicen: Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a dejar de pecar. Ayúdame, quiero ser obediente. Hoy renuncio a la rebeldía, a la desobediencia. Hoy renuncio de estar lejos, de apartado de ti. Dice que a estos se les llamó hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios solamente quieren hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que seamos santos. No que digamos que somos, sino que seamos santos. Porque los ídolos o los dioses solamente dicen: no, Dios está conmigo, y Él va donde yo voy, somos como compadres, somos iguales. No existe eso. No existe eso. Nunca se nos olvide que somos lo peor. Él es lo mejor. Nosotros somos carne. Él es santo. Él es justo, nosotros injusto. Nosotros somos todo lo contrario a Él. Todo lo contrario. Pero para ser a Él tenemos que entender, hermano, que nuestro propósito es hacer la voluntad del Padre. Y dice que todo aquel que se levantó con ese propósito y, hermano, se esforzó y lo hizo, se le fue llamado hijo de Dios. Y a los que son hijos de Dios, todas las cosas obran para bien. Créeme que no te va a hacer falta nada. Créeme que Dios va a meter las manos por ti. Créeme que Dios te va a llevar a cumplir. Porque el Padre, mi Jesús dijo algo: yo sé que mi Padre está conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. Crece. El Padre estará contigo desde que te levantes hasta que te vayas a dormir, y aún en la noche permanecerá contigo, porque hiciste lo agradable, hiciste su voluntad. Pero no seas como los fariseos,
que se levantaban todos los días: soy cristiano, soy hijo de Dios, yo creo en el Padre, yo soy esto. Y en su corazón no había la voluntad de Dios de hacer algo agradable, realmente levantarse, hermano, a poner por obra la palabra. Tú eres hijo de Dios. No importa lo que estés pasando, clama con el deseo profundo realmente de cambiar. Porque el deseo del Padre es dejar toda fornicación, que fornicación significa toda forma de idolatría, toda forma de semejanza. Él es muy celoso, solamente se pone celoso por lo que le pertenece, por lo que le pertenece, por lo que no le pertenece. ¿Por qué se va a poner celoso? Pero como tú eres de Cristo, demuestra que tú eres de Cristo, demuestra que tú eres de Él. La única manera es demostrarles hacer su voluntad. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Que el deseo profundo de cambiar, el deseo profundo de agradarle a Él en esta mañana, lo único que va a identificar en tu vida es que tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Y entonces el Padre vendrá en tu ayuda, te proveerá, te sostendrá, te proveerá, te sanará, te librará, te curará, te protegerá, te sacará donde quiera que estés, te hará libre de toda administración, porque tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Así que todo aquel que se levante con esa actitud, comprobó que es de Dios. Gloria a Dios, hermanos, recibamos esta palabra en esta mañana. Donde quiera que esté, Dios te guarde, que en realidad el Padre, el Espíritu Santo te ayude a cumplir tu voluntad. No deseches ni eches abajo todo designio de Dios, todo plan de Dios. Hoy Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito hoy contigo. Santificarte, limpiarte, restaurarte. Él no es como yo, pero quiere que a través de la santidad nos acerquemos a Él. No que seamos como Él, nunca seremos igual a Él, pero sí semejantes a Él. ¿En qué? En la santidad, en la limpieza. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Hermana, que Dios les bendiga. Que Dios me los guarde en esta hermosa mañana. Que Dios te ayude a cumplir todo propósito, todo deseo. Porque el que tiene buenas intenciones, porque Dios no vas a tener buenas intenciones, sino van a tener buenas acciones. Cuando tú tienes buenas intenciones y le pedimos la ayuda a Dios, que Dios nos ayude a cumplirla, créame, que descenderá el Espíritu Santo a ayudarte realmente a que esas cosas sucedan en tu vida. Paz y gozo y justicia reposen en tu corazón en esta mañana. Que Dios te bendiga. Ven a los pies de Cristo, hermano. Si tú eres hijo de Dios, ven a los pies de Cristo. Si tú te consideras hijo de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a casa. Ponte a cuentas. Deja de estar lejos, deja de estar apartado y vuelve a casa. Haz las cosas correctamente. Que poderosa es la sangre de Cristo para perdonarte. Dios perdona a aquellos que son sus hijos, que los ama. Vuelve a casa. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Si te consideras hijo de Dios, abandona el pecado. Si te consideras hijo de Dios, ven a los pies de Cristo. Que este Cristo en esta mañana te está llamando a hacer su voluntad, y que dejes a un lado tu voluntad, que dejes de creer de que hay que hacerlo a tu manera, cuando quieras y cuando puedas. No. Hoy es el día del llamado. Hoy es el día de que Dios quiere en tu vida hacer un milagro. Dios quiere hacer en tu vida algo extraordinario, hermano, que es cambiarte la vida, es perdonarte, es ayudarte a limpiar, es a santificar tu vida, es hacer completamente lo correcto. Porque tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Si ese deseo está profundo en tu vida, es porque Dios te está llamando en esta mañana. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Haz lo que el Señor te diga. Ayúdenos a compartir, denle like a la página si ya no le está llegando las notificaciones, desconectes y vuelva a conectarse. Ayúdenos a evangelizar, hermano.
compartiendo. Gracias por los comentarios, Corina. Muchas gracias, Corina Villegas. Les mandamos saludos. Adela Rodríguez, saludo, hermana. Cuando nos volvemos a ver. José Gabriel Pech, saludo, hijo. Vuelve al Señor, ponte a cuentas con el Señor, recibe al Señor. Laura López, Dios les bendiga. Pérez de González, Dios les bendiga. Todos los hermanos que estuvieron atrás, muchas gracias por su tiempo. A los hermanos allá en Tierra Deseable, a Betsabe, a la pastora, a María, hermano, a Coral, a Jessica, todos los hermanos que estuvieron en esta mañana. Que Dios los bendiga. Jessica allá en Palizada, a todos los hermanos allá en Palizada, Campeche, Miguel Carrizo, Dios les guarde de una manera allá en Argentina. Les mandamos un saludos a todos, y que en esta mañana, y a todos los hermanos que nos están viendo detrás y no los podemos ver, al menos porque a mí no se me reflejan mucho, hermano, que la presencia de Dios les ayude en esta mañana. Muchas gracias. Y que Dios les guarde. Me damos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Me esperamos mañana con una palabra. Bendiciones, queridos hermanos.